Vamos a otro tema. El gobierno inició formalmente las negociaciones sobre un nuevo aumento del sueldo mínimo. Esto ante la aspiración de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, de acelerar la meta a los 500.000 pesos. Desde el Ejecutivo expresaron su voluntad de llegar a un buen acuerdo y no descartan la opción de anticipar el alza del salario mínimo. Para profundizar en este tema, en este contexto, estamos a esta hora con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, un gusto saludarlo como siempre. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. A ver, la CUT sube la apuesta, se ha dicho, en términos de esta ya tradicional negociación entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores con respecto al sueldo mínimo. Aquí hay un compromiso de campaña de la administración Boric de llegar en 4 años a 500.000 pesos. La CUT solicita y pide acelerar y apurar el tranco y llegar en mayo del próximo año a este sueldo mínimo de 500.000 pesos. ¿Usted lo ve factible? Bueno, es cosa política si se hace o no. La cosa es si conviene o no. La verdad, hoy día está en 410.000 pesos. Yo pienso que probablemente el gobierno no va a acceder a subirlo para este año a 500.000 pesos. Sí, la CUT apuesta o pide por lo menos a mayo de 2024. También ha hablado de realismo y de ir acelerando, digamos, con miras a lo que podría ser 2025, que es como la fecha meta, podríamos decir. Yo creo que lo más probable es que eso se dé. O sea, a partir del mayo del 24, que tal vez se apruebe un aumento que llega a eso. O sea, la verdad es que estaba en 350, se subió a 400, hoy día está en 410. La inflación ha sido 12%, si uno ajusta por IPC, que es la tradición, esos 60.000 pesos, o 50.000 pesos, mejor dicho. Entonces, estamos bastante cerca. Ahora, ¿cuál es el bemol? O sea, ¿quién no quisiera subir el salario ya? Lógico. Bueno, el bemol es que la economía este año no va a crecer. Incluso los pronósticos, al menos los últimos pronósticos, una leve caída. Y eso significa que no se va a generar nuevos empleos. Entonces, es una situación, desde el punto de vista de empleo, no buena, porque recuérdense que siempre hay nueva gente entrando al mercado laboral por razones demográficas. Entonces, ese es un freno. Y en segundo lugar, al aprobarse la reducción de horas de la jornada a 40 horas, eso también pone una presión de costo en las empresas, al no ser que se produzca en 40 horas lo mismo que se producía en 45, ¿no? Claro. Y eso, la verdad es que no creo que va a ser el caso. Entonces, eso de nuevo genera cierta presión ahí. Entonces, yo diría, por esos motivos, creo que sería poco prudente del gobierno de subir el salario mínimo más allá que la inflación proyectada. Sí. Sí, y déjeme quedarme con ese último punto, Joseph, porque el argumento de la Central Unitaria de Trabajadores, que es así, es concreto, es bastante lógico, es la necesidad de llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos, porque la línea de la pobreza, producto de la inflación que tenemos actualmente, obviamente ha ido cambiando. En algún minuto también, esta es una discusión de larga data, se hablaba del ingreso ético, por ejemplo, en términos de que cómo ha ido cambiando y no hay una cifra mágica, podríamos decir, una cifra definitiva. Ese es un punto también en términos de lo que se vive a nivel de los distintos estratos más vulnerables del país. Bueno, pero sin duda, si todos quisiéramos pagar un salario más alto, o sea, el tema siempre de fondo es el salario más alto, nadie está obligado a contratar. Entonces, si uno tiene que sopesar el beneficio de subir el salario frente al costo en empleo, gente no contratada que puede tener esa alza. Esa es la razón por la cual los gobiernos, no por ser tacaños, y también siempre han sido, digamos, moderados en esto. Y sumar otro punto, Joseph, para el análisis que usted nos entrega y lo que me dicen muchas veces entrevistados acá en el canal, que la gran mayoría de los sueldos mínimos que se pagan en Chile los pagan las pymes, con una espalda distinta a las grandes empresas, evidentemente, que pueden, digamos, absorber esos costos, por así decirlo. Es que casi ninguna gran empresa ya paga el actual mínimo, entonces no les preocupa. Efectivamente, el tema es para las pymes,
Y el tema es para la gente no contratada por la pyme, porque yo no estoy obligado a contratar a alguien. Yo estoy obligado que si lo contrato le tengo que pagar el mínimo. Claro. Entonces, si el mínimo es muy alto, no contrato. Entonces, ese es el tema que siempre, esa es la disyuntiva en que siempre estamos. Si aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos genera un cesante, todos estaríamos a favor de subirlo mañana, ahora mismo. Ahora, si genera 100.000, y no digo que ese sería el caso, sí, uno se va a poner nervioso. Entonces, el tema es el cuánto y la velocidad. Y creo que en este año, 2023, donde el crecimiento esperado va a ser nulo o incluso tal vez negativo, y en que va a haber presión ya en los salarios, o en los costos, mejor dicho, por la reducción de horas, subir el salario mínimo más allá de la inflación es un tema sí. Preocupante. Josep Ramos, puede también ser un factor, digamos, de esta mesa de negociación, de conversación, las proyecciones inflacionarias de este año que se ven más, no voy a decir más positivas, pero sí con algo más de respiro, digamos, con respecto al año anterior. ¿Esto también puede ser un elemento a considerar relevante en esto? Si yo fuera el ministro Marcel, yo ciertamente trataría de reajustar tomando en cuenta no solo la inflación que fue, sino la que viene. Eso. Y la que viene va a ser menor. Entonces, en la medida que uno toma en cuenta la que viene, el reajuste que uno propone es inferior a lo que sería si uno simplemente reajustara por el 12% que ha habido hasta ahora, ¿no? Este puede ser el factor que más pese, digamos, la negociación, uno pensaría. Bueno, desde el punto de vista técnico, eso es la consideración, una de las consideraciones más importantes. Y el ministro Marcel no necesita que yo se lo diga, él lo sabe perfectamente bien. Entonces, ahora, aunque se reajuste, qué sé yo, en 40.000 pesos, 8%, eso lo lleva a 450 y lo más probable es que el año que viene ya estamos ad portas, o sea, el mayo que viene, ad portas a proponer 500, o sea, se podrá cumplir claro. con la promesa de campaña. Y yo creo que, o sea, para este año lo veo poco prudente, pero para el fin del gobierno lo veo factible. Claro, porque uno dice actualmente está en 410.000 pesos brutos, hay una distancia importante para llegar a 500.000, pero en términos de este año y los 2 años que quedan de gobierno, en términos de esta meta, como se ha considerado, es bastante factible. Lo que pasa es que evidentemente cualquier discusión sobre aumentos en recursos tiene que ver con el contexto económico y con lo que se está viviendo, y comulgo completamente con lo que dice usted, en un año donde, claro, quizás las expectativas son menos pesimistas que el año pasado, pero igualmente se habla, en el mejor de los casos, de un crecimiento nulo o bastante magro, digamos. Exactamente. O sea, todavía, bueno, el IPOM está por salir, pero sí, las últimas proyecciones del Banco Central daban un crecimiento negativo. Los ajustes de los analistas han sido a reducir la caída, pero todavía la mayoría hablan de caídas leves, pero por eso yo hablo de cero, sí, para no quitarnos las venas sobre ese tema. Pero el punto es que con un crecimiento cero, el empleo aumenta cero. Entonces, y como hay como 100.000, 125.000 personas cada año que entran al mercado laboral buscando trabajo por razones demográficas, ¿no? Por razones de edad, eso presiona el mercado laboral. Y las 40 horas también lo presiona. Entonces, esos factores me hacen pensar que la oferta del gobierno va a ser, ciertamente no va a ser el 500.000, o no debería ser para este periodo que viene, sino a lo más para 2 años o hacia el final de su periodo. Josep, al comienzo de esta conversación usted también mencionaba lo que es el proyecto de ley de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Ya todo indica que, si no me da ninguna sorpresa, estaría siendo ley próximamente, digamos. Salió
con una votación unánime, favorable desde el Senado, por ejemplo, eso como botón de muestra. Hay una gradualidad incorporada, hay una serie de cambios también que se han hecho. ¿Cómo ve usted lo que puede ser esta reducción? También considerando este elemento de reajustes a los salarios, la situación del mercado laboral en un contexto económico desfavorable. Bueno, lo que todo el mundo está, o sea, si yo le pregunto a alguien, ¿quisieras trabajar menos horas y ganar lo mismo? Todo el mundo dice que sí. Ahora, si uno le dice, ¿quisieras trabajar 40 horas, o sea, 10% o 12% menos horas, y ganar 12% menos? Muy poca gente diría que eso es lo que quiere. Bueno, pero la verdadera opción, si no se produce en 40 horas lo que se producía en 45, y hay estas medidas de alguna flexibilidad para ayudar a eso. Pero si no se lograra eso, los salarios van a estar resentidos. No, la ley misma dice que no se le puede bajar el salario, lo cual indica poca confianza en los mecanismos propuestos. Porque si hubiera confianza no tendrían que decir eso. No habría ninguna razón por la cual bajar. Pero el punto es que va a haber una tendencia a bajar. Como la ley dice que no pueden bajar, lo que va a suceder si es que no se produce lo mismo en 40 horas que 45, es que en el correr de los próximos años, los reajustes que las empresas ofrecen van a ser menores a lo que de otro modo habrían sido. Es decir, es el trabajador que va a absorber en menor salario todo lo que no aumente en productividad. Claro, obviamente va a depender evidentemente de empresas donde se sabe durante mucho tiempo o muchos años no ha habido reajuste en el salario. Entonces uno podría decir para ese caso evidentemente ese punto no es distinto, otra consideración. No. En general, o sea, al menos en términos nominales, suben los sueldos en Chile. O sea, y hemos visto que aún con esta inflación alta, 12% en los últimos 12 meses, los salarios reales han caído, pero no 12%, han caído 2%. Es decir, los salarios nominales se han reajustado como en 10%. Eso hablando en promedio, obviamente no quiere decir para todo el mundo. Entonces, cuando digo que te lo pueden sacar de los reajustes futuros, o sea, en lugar de, si tú no me estás produciendo lo mismo que me estaba produciendo antes, yo voy a querer pagarte menos. Y la manera de pagarte, si la ley me impide pagarte menos ahora, no tengo que subirte tanto en el futuro. Y eso es algo que no se ha hablado. Lamentablemente se ha hablado como si esto es el mundo feliz, que se trabaja menos horas y se gana lo mismo. Y eso solo se da si se produce lo mismo en las 40 horas que en las 45. Esperemos que algunas de estas medidas de flexibilidad ayuden a eso, pero la verdad yo soy bien escéptico que aborden ese 12% de menor trabajo. Tal vez suban 3, 4%, pero los otros 8% va a ser algo que va a presionar a los empleadores a subir los sueldos menos de lo que de otro modo habrían hecho en el futuro. Josep Ramos, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, Josep, y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Ok, gusto fue mío. Buenos días, que te vaya.